Cuando se firma un tercer acuerdo, después de 17 años que no teníamos acuerdo, y hay categorías que ni siquiera se mencionan y otras sí que se mencionan, evidentemente es un menosprecio total y absoluto. Teniendo en cuenta que cada categoría profesional tiene, por supuesto, la seva responsabilidad y sus conocimientos, que no son los mismos unos de otros, pero para que funcione un hospital, por ejemplo, para que funcione un centro de atención primaria, se necesita un médico, una enfermera, una TCAI, un técnico, un celador, se necesitan todas las categorías profesionales y cada una de ellas tienen que ser retribuidas como toca. Lo que han hecho no hay derecho. Lo que está claro es que el gobierno de Cataluña, la Generalitat, tiene que apostar y dar los recursos necesarios a la sanidad pública para que esta pueda ser de la calidad que se merece la ciudadanía. Porque lo que es una vergüenza es que nos acabe infradotando de recursos para que la calidad baje y tener esa excusa para privatizar o concertar esos servicios. Y vemos que la infradotación al personal del ICS va en esta línea. Entonces, lo que queremos hacer entender a la ciudadanía es que no damos un mejor servicio porque no es posible dar ese servicio ni con las plantillas que tenemos ni con la retribución que cobra. Tenemos clarísimo que en su pensamiento está dilapidar la sanidad pública para intentar hacer negocio con la salud de las personas. Volem demanar a tothom un minut de silenci per la massacre de Gaza.